Criterios de internación del paciente con síndrome nefrítico. Hipervolemia, ya les dije que la hipervolemia se traduce en congestión pulmonar, crépitos, edemas, ingurgitación yugular, signos de insuficiencia cardíaca, quemosis, hipertensión arterial, sobre todo cuando el paciente hace crisis hipertensiva. Acuérdense que cuando hay crisis hipertensiva y hay daño de órgano blanco, eso se llama emergencia hipertensiva. Y ese paciente algunas veces va a requerir tratarlo con endovenosos, tipo enalaprilato, tipo nitroprusiato, tipo nitroglicerina, una serie de medicamentos endovenosos. IRA no es insuficiencia respiratoria aguda, IRA es insuficiencia renal aguda. Cuando el paciente con síndrome nefrítico hace gran oliguria, hace gran azoemia, se presentan los criterios de diálisis de urgencia. Y esto lo dije en nefrología 1. Diálisis de urgencia, una pericarditis urémica. Diálisis de urgencia, un edema agudo de pulmón urémico. Diálisis de urgencia, una encefalopatía urémica. Diálisis de urgencia, una hipercalemia refractaria, una acidosis metabólica refractaria, un cuadro de hemorrágico masivo. Esos son diálisis de urgencia. Hematuria macroscópica, puede ser microscópica, pero cuando es una hematuria franca, el paciente se le tiene que poner una sonda, se le tiene que monitorizar el grado de hipovolemia, se le tiene que monitorizar critos, porque el paciente puede hacer una hipovolemia severa y va a requerir hemoderivados, paquetes globulares, porque esto va a perpetuar la hipoperfusión. Acuérdense que el flujo plasmático renal es la quinta parte del output cardíaco. Al haber hipoperfusión va a haber disminución del output cardíaco y esto, disminución del flujo plasmático renal y más azoemia, más insuficiencia renal aguda, o sea, se forma un círculo vicioso. Riesgo social por el contexto. Acuérdense que estos pacientes, estas situaciones se presentan en pacientes de bajo nivel cultural, que con poco acercamiento al médico, a los servicios de salud, con problemas de higiene personal, con salubridad, viviendas precarias, zonas urbanos marginales, o sea, tiene una serie de factores. Y mucho más desde el punto de vista social, poco acceso a la salud, poco acceso a la diálisis, poco acceso a los chequeos médicos. Todo es un contexto. La salud tiene un contexto social. Algunos otros factores, como factores, por ejemplo, de sobrecarga, indican internación en los pacientes hasta hablar grado de hipervolemia. Y esto ya que se produzca una sobrecarga y un edema agudo de pulmón en cuadro de hipervolemia, de acuerdo al grado de hipervolemia. Luego de haber ido en orden definiendo el síndrome nefrítico, algunas etiologías, las características clínicas, haber ahondado en la parte anamnésica, en la parte de los antecedentes, en el examen físico, en los exámenes auxiliares, vamos a lo que es, digamos así, la parte final en la cual el médico tiene que demostrar todo ese escudrimiento o todo ese análisis que ha producido para iniciar un tratamiento. Después de haber desmenuzado, escudriñado toda esta información, vamos al tratamiento. Y el tratamiento tiene que ver un control de peso diario para ver si el paciente está reteniendo más líquido, los edemas, acuérdense. La tensión arterial, cómo se está manejando la presión arterial. Hay que hacer un buen balance hídrico. Generalmente estos pacientes tienen que tener un balance hídrico negativo, no positivo. Positivo indicaría más sobrecarga. Antibióticos en casos de faringitis o piodermitis. Acá están las penicilinas. Siguen siendo de uso en el mundo, pese a que han salido los glicopéptidos, linosólidos, las nuevas quinolonas, los beta-lactámicos, los imipenem, meropenem, vancomicinas. La penicilina no ha perdido su lugar. Fleming puede estar descansando en paz. Sigue usándose la penicilina a bastos, sobre todo en estas infecciones respiratorias o dérmicas. Acuérdense que las penicilinas de uso endovenoso, la duración 10 días. Mucho cuidado, sobre todo cuando son penicilinas sódicas. Si tenemos penicilinas sódicas, si tenemos daño renal, acuérdense que hay una restricción del sodio en pacientes con daño renal. Eso es importante. Otro fenómeno que hay que cuidar es el fenómeno de Harish-Heimer. El fenómeno de Harish-Heimer se ha descrito muy zanjadamente en pacientes con Lewis, que dan penicilínicos, pero puede haber fiebre por drogas por penicilina incluso.
controlar a los convivientes o los que cohabitan con el paciente, hacer una restricción hidrosalina, ver las pérdidas insensibles de acuerdo al contexto del balance hídrico anterior. Eso es importante. Acuérdense que las pérdidas insensibles aumentan con la fiebre, con la hiperventilación. Si presenta hiperflujo pulmonar, esto se ve clínicamente, ingurgitación yugular, clínicamente, placa, aumento de la trama iliar, clínicamente, crépitos. Hay que entender ese contexto clínico. Cardiomegalia, percutiendo el span cardíaco y vemos la matidez fuera de la línea media derecha, o viendo el corazón en la radiografía de tórax, o haciendo una ecocardiografía, ya con o sin signos de insuficiencia cardíaca, que puede ser una insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular izquierda y derecha, puede haber una insuficiencia cardíaca congestiva. Y el tratamiento para disminuir esta hipervolemia, este hiperflujo, esta sobrecarga es la furosemida, dar diuréticos. Y el diurético ampliamente usado es el diurético de ASA, que es la furosemida, a 2 miligramos kilodosis. Esta es una dosis para niños, cada 6 horas. Acuérdense que la dosis para adultos es de 20 a 40 miligramos endovenoso, dosis titulable. Eso va a ser de acuerdo a la respuesta y de acuerdo a la diuresis. Si no responde, se puede aumentar a 8 y si falla esta indicación, ya el paciente requiere diálisis. Mucho cuidado con los diuréticos, sobre todo con los diuréticos de ASA, porque puede producir gran diuresis, gran poliuria, que el paciente puede hacer más daño renal por hipoperfusión. La hipertensión arterial responde a la restricción hídrica, a la restricción sódica, por eso hay una dieta hiposódica en el paciente, le recalqué cuando hay que dar penicilinas, sobre todo sódicas. Diuréticos, los diuréticos también bajan la presión arterial por la disminución por excreción de la volemia. Acuérdense que la tensión arterial tiene que ver con la volemia intravascular. Al bajar la volemia intravascular mejora la presión arterial. Y los diuréticos, en este caso se usarían más diuréticos tiacídicos, más que diuréticos de ASA o furosemídicos. Si no calma con esto o no remite con esto, hay que dar vasodilatadores. Y entre los vasodilatadores tenemos a la nifedipina o nifedipino. Acuérdense que el nifedipino es un calcio antagonista. Actualmente no se usa mucho para hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque produce mucha isquemia cardíaca. Se ha visto que pacientes que usan nifedipino a altas dosis pueden producir isquemia miocárdica. Entonces, los calcioantagonistas para hipertensión arterial se están dejando de lado, se están usando otras alternativas, como beta bloqueadores, como otros calcioantagonistas como el amlodipino o como otros YECAS. Pero mucho cuidado con los YECAS, mucho cuidado con los ARAS, porque si ya tiene disfunción renal, acuérdense que los YECAS y los ARAS retienen potasio, y el potasio es un riesgo, mucho más si uso YECAS o ARAS. Encefalopatía. Hay que evaluar la encefalopatía, si hay trastorno del sensorio, si hay confusión, si hay babisqui bilateral, si hay movimientos extrapiramidales, pero un signo característico de la encefalopatía renal es el flapping, el signo del adiós, que no es patognomónico, ¿no? El flapping se puede ver en cirrosis, se puede ver en hipercarbia, se puede ver en otras patologías. Si hay encefalopatía hipertensiva, nitroprusiato de sodio. El nitroprusiato de sodio es un medicamento endovenoso. Hay que tener algunas atingencias con el nitroprusiato de sodio. El nitroprusiato de sodio se tiene que proteger de la luz. O sea, cuando se usa nitroprusiato de sodio, se le envuelve al medicamento o al suero con bolsa negra para que la luz no llegue. Si llega a la luz, hay una precipitación y se forman los tiocianatos. Y estos tiocianatos pueden producir una metahemoglobinemia. Mayor hipoxemia, el paciente se muere. Entonces, por favor, mucho cuidado cuando usan nitroprusiato de sodio. Evolución favorable en la mayoría, felizmente, sobre todo si son grupos etarios menores y sobre todo si no llegan a diálisis. En 7 a 10 días desaparece el edema, hay aumento de la diuresis y la tensión arterial se normaliza respondiendo a la restricción hidrosalina y tratamiento diurético. De hecho, que este tratamiento es netamente hospitalario. Un síndrome nefrítico no se maneja ambulatoriamente, se maneja en forma hospitalaria. Las hematurias macroscópicas desaparecen 7 a 10 días después y la microscópica de 1 a 2, incluso años, pueden demorar, o sea, demora la reversión del cuadro.
Si persiste mucho más tiempo, hay que descartar otras causas de hematurias. Acuérdense que hay una enfermedad que se presenta muy frecuentemente en niños que se llama la enfermedad de Berger. La enfermedad de Berger es una nefropatía mesangial que cursa con microhematurias intermitentes, incluso algunas veces masivas también. Proteinurias se negativizan a las 4 o 12 semanas y el complemento es normal. Miren, este es dato importante, el complemento anormal. La hipocomplementemia se relaciona más a nefritis lúpica que a síndrome nefrítico. Criterios de alta del paciente, promedio 1 a 2 semanas, que ya no está sin diuréticos, puede dieta a voluntad con líquidos libres, se evalúa bien la diuresis, no hay edemas, la tensión arterial y la urea creatinina están ya en descenso, están en declive, y el alta escolar 15 días del alta hospitalaria. Luego de esta pequeña revisión vamos a fijar mejor algunos conceptos. El síndrome nefrítico se caracteriza morfológicamente por cambios inflamatorios, acuérdense de las noxas, en los glomérulos, y clínicamente por la aparición súbita de ¿qué? De hematuria, pero una hematuria indolora, sin coágulos, pero con cilindros. Eso es una característica, con cilindros. Los cilindros indican daño glomerular, acuérdense, glomerulonefritis. Leve proteinuria, hipertensión, edemas, azoemia, cuando sobre todo hay oliguria, y un proceso conocido como glomerulonefritis. Todo este proceso se llama glomerulonefritis. Y vamos a la primera pregunta. Creo que esta pregunta cae por su propio peso. Indique el hallazgo más indicativo de síndrome nefrítico agudo en el análisis de orina. Los cilindros hemáticos, pues, ¿no? Es la clave, ¿no? Cilindros hemáticos. Síndrome nefrítico, dentro de su fisiopatología, existe una reducción aguda de la filtración glomerular, acuérdense de la depuración de creatinina. Conlleva una retención de agua y sal, edemas, puede haber alteraciones del sodio, hipertensión, sobrecarga cardíaca. La expansión del volumen extracelular da edemas. Si es marcada, habrá hipertensión arterial, habrá congestión pulmonar, acuérdense de los crépitos, acuérdense de la irritación yugular, acuérdense de la disnea. Hay un edema facial y periférico, este es un dato importante, hay un edema de cara y un edema de miembros inferiores. En este punto me voy a quedar un momento. Sobre todo en niños se ha visto que puede haber un edema palpebral, pero es un edema palpebral que no deja mucha fovea. Cuando yo tengo edema facial, generalmente planteo más una nefropatía tipo síndrome nefrótico más que síndrome nefrítico. El edema facial del paciente nefrítico es un edema facial congestivo, pletórico, flogótico incluso, parecido al edema de Quink, que es un edema por alergias. Y el periférico es un edema, ya les mencioné, cardíaco, en tobillos y miembros inferiores. Todas las causas de este síndrome pueden lesionar la pared glomerular. Esto es la glomerulonefritis. Lo suficiente como para permitir que los hematis y las proteinurias, acuérdense que cuando hay hematuria y proteinuria, ese es daño glomerular, entre el espacio urinario aparezcan en la orina. Se traduce en la orina. Existe una serie de enfermedades asociadas con el síndrome nefrítico. Creo que ya los mencioné mentalmente, oralmente, y ahora les menciono mediante esta diapositiva. Infecciones bacterianas, postestreptocócicas, las más conocidas, pero en realidad actualmente se dice glomerulonefritis más postinfecciosa. Creo que ese es el término más claro, porque no solamente son estreptocócicas, también son no estreptocócicas. La endocarditis, acuérdense que la endocarditis es una infección del endocardio, es un producto de las vegetaciones, sobre todo de válvula mitral aórtica, que son las causas más frecuentes. Y hay una triada clásica que ustedes deben tener presente: fiebre, soplo y anemia. Es endocarditis a que se demuestre lo contrario: fiebre, soplo y anemia. Hay los criterios de Duke para endocarditis, criterios mayores como vegetaciones, como a la ecocardiografía transesofágica, oscilaciones o vegetaciones o absceso, y criterios menores como fiebre, fenómenos embólicos. Las endocarditis son de diagnóstico difícil, no es tan sencillo diagnosticar una endocarditis infecciosa. Pero, ¿cuál es el mecanismo por el cual produce síndrome nefrítico? Porque la endocarditis infecciosa puede ser hematuria, puede ser proteinuria. El mecanismo es metástasis infecciosa, émbolos sépticos a nivel glomerular. Sepsis.
Patología infecciosa, que ustedes lo van a estudiar mucho en infectología. Acuérdense que para que haya sepsis tiene que haber bacteremia, pero no solamente es bacterias, son virus, viremia, hongos, fungemia, parásitos, parasitemias. O sea, todos pueden dar sepsis, pero la causa más frecuente de sepsis es bacteriana, y de las bacterianas los gram negativos más que los gram positivos, en su contexto. Sepsis, shock séptico, refractario y MOTS, disfunción orgánica múltiple. Todo ese en contexto puede ser síndrome nefrítico también. Los focos son distintos, foco urinario, foco dérmico, foco renal, el mismo foco pulmonar, foco neurológico, los focos son distintos. Una neumonía por neumococo también puede ser un síndrome nefrítico, miren. Paciente que viene por tos, expectoración verdosa, fiebre, dolor torácico, se le toma una placa, se le examina, se le encuentra soplo tubárico, crépito, pectoriloquia, se le toma una placa y se le encuentra una condensación con un broncograma. Eso es una clásica historia de una neumonía por neumococo. Y eso también puede hacer metástasis infecciosa y hacer síndrome nefrítico. Miren, la fiebre tifoidea, muy arraigada a nuestras latitudes, a nuestra geografía, a nuestro hábitat, mucho más en estas épocas de verano. El bacilo de Eber se manifiesta en diferentes formas, como espondilitis, como artritis, como tos. Hay una bronquitis tífica. Guillain-Barré, también puede haber una endocarditis tífica, y también puede haber una perforación tífica, puede haber una apendicitis tífica, y también puede haber un síndrome nefrítico por fiebre tifoidea. Incluso hasta vasculitis puede ser la tifoidea. Hubo una epidemia muy conocida, yo todavía estaba en el colegio, quizás ustedes no nacían todavía. El año 81 al 83 fue una epidemia, fue de las epidemias más masivas de fiebre tifoidea. En el hospital Loaiza, según me cuentan mis asistentes, o mis colegas asistentes, casi todo el pabellón eran tifoideas. Pero no eran tifoideas con diarreíta, con moco y sangre, diarreitas con dolor abdominal, no. Eran tifoideas con toda la medicina interna metida. Guillain-Barré, colecistitis tífica, pancreatitis tífica, neumonitis tífica, derrame pleural tífico, ya se imaginan. Salieron duchos en tifoidea. Brucelosis también es una causa de síndrome nefrítico. Y acuérdense que la brucelosis es una enfermedad zoónica y metaxénica. Es una enfermedad muy arraigada, mucho más a las zonas consumidoras de leche de queso de cabra o matarifes, que manipulan restos de estos animales. La brucelosis es una de las más proteiformes, más pleomórficas enfermedades que existen. Puede debutar con un ojo rojo, uveitis, puede debutar como un síndrome Guillain-Barré, puede debutar como una pancitopenia con esplenomegalia, puede debutar como una diarrea, puede debutar como una espondilitis brucelar, puede debutar como una artritis reumatoide con artralgias, o puede debutar como una ictericia, con una hepatitis granulomatosa. O sea, la brucelosis es muy pleomórfica, proteiforme, y es a veces de difícil diagnóstico. Pero si no hago una buena pregunta epidemiológica, probablemente no llegue al diagnóstico. Esos consumidores de esas ensaladas de frutas en la calle con yogur, eso probablemente es un foco de brucela, se ha demostrado ya. No solamente las bacterianas, sino también las virales, tipo hepatitis viral B. Acuérdense que también tenemos zonas endémicas de hepatitis viral B. Ayacucho, Apurímac, Iquitos, varias zonas tropicales. Hepatitis C, mucho más relacionado a pacientes que están en hemodiálisis, transfusiones. Síndrome mononucleósico infeccioso. Ese paciente que cursa con dolor faríngeo, con adenopatías, hepatoesplenomegalia, prueba de Paul Burnet positivo. Pero no solamente la mononucleosis es por Paul Burnet positivo, sino también por otras causas. Herpes, citomegalovirus, que también dan cuadros mononucleósicos y también dan síndrome nefrítico. Parasitosis como la toxoplasmosis, muy arraigado a pacientes con HIV, con componente neurológico, componente osteomuscular o componente miocárdico, da miocarditis. Su huésped o está relacionado a la cría de gatos, adenopatías cervicales. La malaria, enfermedad muy conocida, he tenido la oportunidad de trabajar muchos años en la selva y he visto malarias en diferentes tipos de presentación. Malarias en gestantes, malarias con convulsiones, malarias con hipoglicemia, malarias en niños con síndrome nefrítico, malarias con insuficiencia renal aguda, malarias con CID, malaria con neumonía. Acuérdense que hay varios tipos de malaria. Los que tenemos nosotros en el Perú son malaria vivas y malaria falciparum.
algunos casos de ovale o malaria también, pero falciparum y vivax son las más frecuentes. La más temida es la falciparum. Vamos a la segunda pregunta. Un paciente que presenta sedimento de orina, microhematuria, proteinuria y cilindros hemáticos, ¿cuál de los siguientes cuadros padece el paciente? Bueno, cae de maduro, ¿no? Una lesión glomerular, una glomerulonefritis, ¿no? Una glomerulonefritis. Esta diapositiva va a fijar mejor lo que ya se les mencionó anteriormente. El síndrome nefrítico también no solamente son infecciosas, parasitarias, virales, sino también son enfermedades sistémicas. Mire, el lupus eritematoso sistémico es una causa de síndrome nefrítico también. Sobre todo cuando hacen una nefritis lúpica membrano-proliferativa. Esa presentación cursa más con síndrome nefrítico. La púrpura de Henon-Schollen, una enfermedad más de grupo etario joven o pediátrico, triada clásica del Henon-Schollen, es una púrpura no trombocitopénica, dolor abdominal y artralgias. Cuando tengan un niño con ese contexto y nefritis, planteen Henon-Schollen. Síndrome de Goodpasture. El síndrome de Goodpasture está relacionado a síndrome de pulmón-riñón. El síndrome de pulmón-riñón se relaciona a diferentes tipos de vasculitis y una de ellas también el Goodpasture. ¿Qué es el Goodpasture? Es una formación de una antimembrana basal que inflama la relación alveolo capilar, da hemoptisis, da hemorragia intraalveolar y también da hematuria, una glomerulonefritis con síndrome nefrítico. Las glomerulopatías primarias como las mesangiocapilares, la IgA, este famoso Berger, la glomerulonefritis proliferativa mesangial, otras como el Guillain-Barré, miren, una patología neurológica que no tiene nada que ver aparentemente. El Guillain-Barré, acuérdense que es una parálisis ascendente relacionado a un tipo de gérmenes. Ahí está la génesis. Siempre hay un pródromo viral o infeccioso, una infección respiratoria alta o un cuadro diarreico, disentérico, que se relaciona a un Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente de Landry, en guante y en calcetín, y puede hacer también síndrome nefrítico. Algunas vacunas como la difteria, el pertussis y la tosferina, el DPT, vacunas también pueden producir síndrome nefrítico. Vamos a la tercera pregunta. Señale qué nefropatía de las debidas a los siguientes procesos patológicos no se presentan típicamente como síndrome nefrítico. No se presentan típicamente como síndrome nefrítico. No. Enfermedad por anticuerpo antimembrana basal glomerular, acuérdense, este es el Goodpasture. Endocarditis bacteriana aguda, acuérdense de los criterios de Duke menores, embolias, émbolos sépticos a nivel glomerular. Nefropatía por analgésicos, no. La nefropatía por analgésicos da un componente de papilitis necrotizante que parece una hematuria masiva, pero no es glomerulonefritis. Acuérdense, el uso de diclofenaco, naproxeno a dosis altas puede producir una complicación muy extrema, incluso van a nefrectomía, que es la papilitis necrotizante. Una granulomatosis alérgica, acá estamos hablando del Wegener y del Chur-Strauss, que son vasculitis que también dan síndrome pulmón-riñón. Poliartritis nodosa microscópica, este es el PAN. Acuérdense bien, el PAN, hicimos una clase en nefrología 1, poliangitis microscópica, ese es PAN. No se confundan con el PAN, o sea, PAN, que es poliartritis nodosa, que es vasculitis de medianos vasos. PAN con M es poliangitis microscópica. Ambos son parecidos. Hacen neuropatía, hacen mononeuritis múltiple, hacen vasculitis, pero hay una diferencia. La poliangitis microscópica afecta al pulmón, hace hemorragia intraalveolar. La poliartritis nodosa respeta al pulmón. Síndrome nefrítico en función de la edad. Menor de 15 años, una glomerulonefritis postestreptocócica, una nefropatía por hemoglobina A, una mesangio capilar, una hematuria benigna, nefritis hereditaria, acá está el Alpor. De 15 a 65 años, nefropatía IgA, lupus eritematoso, primarias con mesangio capilar, proliferativa endocapilar, esto se demuestra por biopsia. Más de 65 años, vasculitis, acuérdense del PAN y del PAN.
La glomerulonephritis rápidamente progresiva, esto se ve en lupus, por ejemplo, y la nefropatía por IgA. Vamos a la cuarta pregunta. Señale qué combinación de hallazgos entre los siguientes es preciso como mínimo para establecer el diagnóstico de síndrome nefrítico agudo. Proteinuria más de 3.5 gramos, no, ya sea, esto es síndrome nefrótico. Proteinuria de cualquier cuantía con hipertensión de aparición a lo largo de un mes, no, no es de cualquier cuantía. Cuando digo cualquier cuantía, estoy englobando más de 3.5 gramos. Es proteinuria de rangos no nefróticos. Hay que leer bien las respuestas, por favor, para marcar nuestra clave. Hematuria macro y microscópica, sin proteinuria y elevación de la creatinina sérica. Esta es una posibilidad muy importante. Pero sin proteinuria, no. El nefrítico cursa con proteinuria, pero de rangos no nefróticos. Proteinuria junto con hematuria macro y microscópica y cilindros hemáticos en el sedimento urinario. Esta es la clave, ¿no? La clave es la D. La clave es la D. Síndrome nefrítico, fisiopatología. Hay que entender bien la fisiopatología para entender la clínica. Inflamación aguda del glomérulo, daño capilar, pérdida de carga aniónica, aumento del diámetro del poro de la membrana basal, hipersolidaridad glomerular, contracción del mesangio, son características microscópicas o biomoleculares. El daño capilar conlleva a hematuria y cilindros con glóbulos rojos, dismórficos, acuérdense. Pérdida de la carga aniónica y aumento del diámetro del poro de la membrana basal. Permeabilidad. Esta permeabilidad lleva a alteración de la proteinuria. Y no solamente es proteinuria de Tams-Hochfeld, que es una proteinuria fisiológica, sino se pierden inmunoglobulinas, se pierde procoagulantes, se pierde albúmina, selectivas incluso. Hipersolidaridad glomerular, disminución de la función glomerular. Acuérdense que la función glomerular o el filtrado glomerular tiene que ver con la depuración de creatinina. No se olviden eso. Contracción del mesangio, esto tiene un contexto varoreceptor para el mecanismo hormonal. Esto produce oliguria y azoemia. Y esto produce retención de agua y sodio. Retención de agua, sobrecarga, hipervolemia, edemas y sodio también. Ahí está la consecuencia. Complicaciones. Complicaciones del síndrome nefrítico. Una complicación que conlleva a un paciente incluso a llevarlo a unidad de cuidados intensivos es una insuficiencia cardíaca, que puede ser a gasto alto, que puede ser izquierda, que puede ser derecha o congestiva. Una encefalopatía hipertensiva, sobre todo cuando no ha remitido con medicamentos orales, o sea, una emergencia hipertensiva con encefalopatía. ¿Qué quiere decir esto? Daño neurológico. Incluso edema de papila con exudados hemorrágicos al fondo de ojo. Insuficiencia renal aguda, incluso que va a diálisis. Edema agudo de pulmón, incluso que va a requerir intubación, Venturi o incluso ventilación mecánica. Indicaciones de biopsia renal. Creo que en todas las latitudes somos muy reticentes a lo que es las biopsias renales. Las biopsias renales tienen muchas complicaciones, pero cuando se ha agotado todo el contexto clínico, laboratorial, anamnésico en el paciente y no se ha llegado a un diagnóstico definido, se tiene que hacer una biopsia renal. Actualmente la biopsia renal se hace biopsia dirigida por tomografía, por ecografía, en un perito, en buenas manos expertas. Esto lo hace el nefrólogo, el urólogo, incluso el radiólogo intervencionista. Signos de enfermedad sistémica, pero que no se ha delimitado por la causa. Un ejemplo, amiloidosis o lupus, ausencia del intervalo libre de infección síndrome, anuria prolongada, deterioro progresivo de la función renal sin comienzo anúrico, o sea, no sabemos qué es, por eso se está deteriorando. Perdón. Insuficiencia renal al mes, no mejoría del complemento en 4 semanas, reaparición del síndrome nefrótico a los 20 días, proteinuria a los 6 meses, persistencia de alteraciones del sedimento al año de evolución. Son contextos que hay que evaluar para biopsia renal. De hecho, antes del procedimiento, un consentimiento informado. Una de las complicaciones más severas de la biopsia renal es hematomas y sangrado, postprocedimiento.
Un enfermo de 20 años acude al hospital por cefalea, miren, cefalea, no siempre es neurológico, orinas oscuras, siempre hay que pensar en hematuria, pero acá hay una disyuntiva, o varias disyuntivas. ¿Será una porfiria? ¿Será una mioglobinuria? ¿Será una hemoglobinuria? Ejemplo de porfiria, PIA, porfiria intermitente aguda. Ejemplo de mioglobinuria, rhabdomiolisis, que les mencioné, por quemaduras, por traumatismos o por fármacos. Y ejemplo de hemoglobinuria, una hemólisis, una enzimopatía, una metahemoglobinemia o una hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, siempre hay que tener en cuenta si estamos enfocando qué patología. Se le observa tensión arterial de 200/120, es una emergencia hipertensiva. Edema de pies, hematuria macroscópica, tiene azoemia, tiene proteinuria de rango no nefróticos, tiene muy probablemente este es un síndrome nefrítico agudo, ¿no? Todo un contexto calcadito de un síndrome nefrítico agudo. Tratamiento del síndrome nefrítico, creo que con todo lo mencionado, reposo en cama, el paciente debe estar en reposo, debe haber balance hídrico, una dieta hiposódica, pesarlo cada día para ver si hay retención de agua, restricción hídrica para mejorar esta retención de agua. Ese es el contexto. Tratamiento, penicilina benzatínica, furosemida, antihipertensivos como la hidralazina, como el nifedipino. Tratar la hipertensión arterial, el edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca. Al alta, tiene que bajar la presión arterial, tiene que haber quemado o fundido edemas y tiene que haber, en lo posible, desaparecido la hematuria macroscópica. Puede irse de alta con hematuria microscópica, pero no con macroscópica. Pregunta 6. Un hombre adicto a drogas, mire, este dato es importante, adicto a drogas es una causa de endocarditis, pues. Durante su enfermedad presenta un cuadro de glomerulonefritis aguda. ¿Cuál de las respuestas es incorrecta? Suele ser debida a inmunocomplejos, verdadero. No solamente hemolosépticos, sino inmunocomplejos. ¿No suele presentar piuria? No, sí suele presentar piuria. Es una orina infectada por émbolos. Es una metástasis infecciosa. ¿El complemento está descendido? Verdadero. ¿A veces produce síndrome nefrótico? A veces. La endocarditis no solamente produce nefrítico, sino también nefrótico. ¿Suele evolucionar favorablemente al controlar la infección cardíaca? Claro. ¿Cómo controlo la infección cardíaca? Si es por drogas, darle vancomicina o betalactámicos o aminoglucósidos, pero si persiste, prótesis cardíaca, ¿no? La clave es la B, no suele presentar piuria, sí suele presentar piuria. Un cuadro muy interesante para diferenciar entre un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico. La proteinuria, eso es punto importante, de rango no nefrótico, de rango nefróticos. Hematuria, sí, sí. Hipertensión, en ambos puede haber hipertensión, pero más en el síndrome nefrítico. Edemas, el edema del nefrótico es en anasarca, acuérdense, en anasarca, con gran fovea, edema en mantequilla, edema palpebral, y puede haber no solamente edema generalizado, sino también edema pericárdico, derrame pleural, ascitis, incluso hasta derrame articular, hidroartrosis. Hiperlipemia, acuérdense que es una característica que diferencia un nefrótico de un nefrítico. ¿Por qué hay hiperlipemia en un nefrótico? Muy sencillo. Al perder proteínas en grandes cantidades, el hígado trata de suplir esa necesidad y produce lipoproteínas. Al producir muchas lipoproteínas, produce dislipidemias. Pues esa es una fisiopatología muy interesante. Por eso en un síndrome nefrótico hay hepatomegalia. Azoemia, variable, variable.